Ahora ya se está grabando, todo lo anterior no, ¿no? Menos mal. Exacto. De todos modos, no Vale. te preocupes. Si está grabando, no te preocupes, no te preocupes. Solo vamos a colgarlo en internet y ya Ya, ya. sabes. Pues nada, son las 6 y nosotros, como somos iguales, pues y encantado de presentarte hoy a ti, Ana Remesal, y de presentarte como nuestra ponente de clausura. Este es el último encuentro virtual de este segundo ciclo. Y Ana nos va a hablar hoy de la evaluación, evaluar para ayudar a aprender. Ana es una profesional en este tema, trabaja en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral trata sobre la evaluación en educación, concretamente en matemáticas. Yo le pregunté que, bueno, qué quería que contara de ella. Y entre otras cosas, pues me dijo que era formadora de maestros desde hacía 10 años, que estuvo en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, trabajando también en la especialidad de didáctica de matemáticas, que luego volvió a Barcelona y que su materia es la psicología de la educación y el desarrollo. Que hizo su tesis, como ya he dicho, sobre evaluación del aprendizaje y que en realidad es una renegada del ámbito del español como lengua extranjera. Si tenemos entre nosotros, bienvenida de nuevo al redil, eh, a, una, a una renegada. Pero bueno, eh, dice que le gustaba mucho y que, bueno, como es la vida, ¿no? Va por otros sitios. Yo la verdad es que no sé si soy un renegado y no sé de qué, pero es verdad que la vida te lleva siempre por unos derroteros que uno no se espera. Y bueno, trabajó como profesora de español también, que le encantan las lenguas extranjeras, que le encanta su didáctica y que lleva 7 años trabajando e investigando en el área de nuevas tecnologías y educación. Con esto, y sin enrollarme mucho más, doy paso a Ana a que nos hable de la evaluación, que además es un tema que encaja perfectamente para ser el tema de clausura, evaluar. Ya nos encargaremos nosotros de evaluar lo que ha pasado. Uy, creo que no te... Y deberíamos poder... Ya. Es que de Sí, repente me escupió. que educado este sistema. Me ha Bueno, no pasa escupido, me nada. preocupé un montón. Digo, ahora ya Me ha escupido. tres cuartos Bueno, de hora no sé. probando y ya no Yo pensé, funciona. pues ahora me siento mucho mejor porque yo pensé, bueno, con lo nervioso que yo me pongo presentando y que yo te estaba soltando aquí un rollo, digo, esta se ha cansado y se ha ido, ¿eh? No, Me no, ha no, es que dicho, estaba preocupada. digo, Digo, bueno. madre mía, ahora ya no. Pobre chico de Costa de Marfil y yo que me he perdido. Bueno, sí, tenemos gente de muchos sitios. Quizás, a ver, que digan los presentes de dónde están, dónde estáis. Sí, ¿dónde No de dónde estáis? sois, o de dónde sois y dónde estáis. Que eso siempre hace alegría saber que hay mucha gente de muchos sitios, de todos lados. Sí, sí. De Grecia, de Eslovaquia, de Grecia gritando, de Belgrado, de Holanda, de Madrid, Italia, Freiburg, de Alemania, sí. Ciudad Real. Ciudad Toulouse, Real Ciudad tengo familia, Real, yo también. Asturias, y estoy en Asturias. Muy bien. Costa Marfil, Polonia. Sí, gente de muchos sitios escuchando. Esto es lo bonito, ¿no? De estos encuentros, que la gente Mm, se junta de todos lados. sí, sí. ¿Qué haríamos hoy Bueno, sin pues ahí internet? está. Sí, ahí está tu voz llegando a medio mundo. Pues nada, cuando quieras, Ana, yo te dejo ya que nos cuentes, que nos hables de la evaluación y no solo evaluar para poner notas. Tengo por aquí mis listas de notas, la verdad. Pero Sí. a ver si hoy aprendo algo Bueno, y no solo les pongo notas. Venga, un bueno, abrazo. vale, gracias. Eh,
Bueno, yo he preparado una charla bastante general, bastante introductoria sobre la evaluación. ¿Para qué nos puede servir la evaluación? El título inicial era simplemente la evaluación, porque no me paré mucho a pensar. Y cuando vi el programa colgado en internet dije, le falta algo, le falta algo. Hay que ponerle 2 puntos y añadir evaluar para qué, ¿no? Para ayudar a aprender, que sería el objetivo pedagógico. Pero es cierto que la evaluación es el talón de Aquiles de muchos maestros, de muchos docentes, independientemente del nivel educativo en el que trabajemos, ¿no? Para nosotros en la universidad también es difícil. Y también suele ser la parte de la enseñanza que menos gusta, que más trabajo cuesta, y por eso pensé dedicarle este espacio a la evaluación. A ver, sí que quería haceros otra pregunta antes de seguir para orientarme yo un poco de quién está escuchando. Y os agradecería que pusierais, aparte de dónde sois, en qué nivel educativo trabajáis. Si trabajáis con adultos, en academia privada o academia oficial, o si trabajáis en educación obligatoria, con adolescentes o niños. Si podéis algunos decir, me oriento. Adultos, secundaria. Vale, esto lo pregunto porque la evaluación sigue siendo igual de importante, independientemente de la edad de los alumnos. Sin embargo, la edad de los alumnos y el nivel de madurez que puedan tener nos afecta en cómo encaramos la evaluación, pienso. Nos puede guiar un poco. A ver, voy a empezar a pasar páginas. Ajá. Trabajo. Bueno, he basado la charla en ideas falsas, ideas comunes, ideas falsas. Entonces, la primera idea falsa que se tiene acerca de la evaluación es que evaluar simplemente es poner notas, poner calificaciones a final de curso o a final de mes, a final de trimestre, a final del tema, y con eso ya nos quedamos tranquilos. Y en realidad evaluar no es eso, evaluar es muchas más cosas, ¿no? Pero se nos plantea entonces la pregunta de ¿qué es? ¿No se escucha nada? ¿Sí? Vale, vale. De todas maneras subiré un poco la voz. Bueno, pues vamos a ver qué es la evaluación. Si no es solo poner notas, a la evaluación, sobre todo en los últimos años, se le ha ido añadiendo muchos adjetivos. Hablamos de evaluación diagnóstica, sumativa, formativa, formadora, continua, final, auténtica, competencial. Y ayer estuve consultando la página del Centro Cervantes, del Instituto Cervantes, para ver un poco qué información básica se ofrecía a los profesores de español, lengua extranjera, y vi que hay 2 capítulos donde se habla de evaluación. Os he puesto los enlaces al final de la presentación. Y allí incluso sacaban muchos más adjetivos para la evaluación. Hablaban de evaluación de dominio, evaluación de aprovechamiento, evaluación, ahora no recuerdo cuál, pero en esencia, la esencia está aquí, en estos adjetivos. Y vamos a ver qué implica. A ver, evaluar en el sentido más amplio posible es recabar información, emitir un juicio y tomar decisiones a consecuencia de ese juicio, ¿no? que afecten a la actuación siguiente. Eso es evaluar. Entonces, podemos evaluar cualquier cosa. Podemos evaluar un programa educativo, podemos evaluar el proceso de aprendizaje, podemos evaluar el proceso de enseñanza, un material didáctico, porque siempre consiste en recabar información, emitir un juicio y tomar decisiones. Y para la evaluación, para pensar acerca de la evaluación, nos tenemos que plantear 2 preguntas básicas, que es ¿por qué y para qué evaluamos? Y según la respuesta que nos demos a nosotros mismos de por qué y para qué evaluamos, siguen estas otras 4 preguntas, que es ¿quién evalúa, qué evaluamos, cuándo y cómo evaluamos? Y todo ello
Un momentito. Ahora. La respuesta a estas 6 preguntas configuran nuestra concepción sobre la evaluación. Esta es la temática que yo abordé en mi tesis, la concepción sobre la evaluación de maestros y de alumnos en primaria y secundaria, y lo hice en el área de matemáticas, de la enseñanza de matemáticas, como decía antes Carlos. Mi interés inicial era en el aprendizaje de lenguas extranjeras, pero en el vaivén y negociación con el director de tesis, la cosa quedó en matemáticas. Por eso decía yo que era una renegada de la lengua de español como lengua extranjera o de enseñanza de idiomas. Pero ahí sigo. Entonces, las concepciones sobre la evaluación, a fin de cuentas, son las respuestas que cada quien se da para estas preguntas. ¿Por qué y para qué evalúo? Y en consecuencia, quién evalúa, quién evalúa, qué, cuándo y cómo se evalúa. Bueno, si empezamos a dar respuestas a estas preguntas, podemos ver que la evaluación tiene diferentes utilidades. Tiene algunas utilidades relacionadas con el aprendizaje y otras utilidades que no están directamente relacionadas con el aprendizaje. Afectan de rebote, pero no están directamente relacionadas con el aprendizaje. Si pensamos en el aprendizaje, evaluamos en primer lugar para identificar errores y para identificar dificultades de aprendizaje. Evaluamos también para corregir los errores, que es el siguiente paso de identificarlos. No tenemos por qué identificarlos y después siempre corregirlos, son acciones diferentes. También se pueden corregir malos hábitos del alumno, malos hábitos de aprendizaje o falta de estrategias de aprendizaje. Evaluamos también para adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje y para mejorar la enseñanza. Cualquiera de estas utilidades que le demos estarían relacionadas o afectarían positivamente al proceso de aprendizaje. En cambio, cuando la utilidad que le damos a la evaluación es para motivar externamente, es decir, si estudias te doy un punto positivo, si apruebas el examen te compro una bici, este tipo de motivación, que es extrínseca, a fin de cuentas no beneficia a un buen aprendizaje en el proceso de calidad. Otra utilidad que se le da a la evaluación es rendir cuentas a instancias externas. Y aquellos que estéis trabajando con adultos de cara a conseguir niveles oficiales de DELE, pues sabéis perfectamente que a final de curso tenéis que cumplir con el nivel exigido o establecido, ¿no?, de los estándares para verificar que esos alumnos han aprendido lo que se espera que aprendan para el nivel A2, A1, A2, B1, B2, etc. Y no solo a instancia oficial tenéis que demostrar eso, sino que también le tenéis que demostrar al alumno que ha pagado el curso, probablemente, que el curso ha sido efectivo, ¿no?, y que ha conseguido sus objetivos. Se ejerce un control social a través de la evaluación, es decir, se decide quién aprueba un curso y quién no, y por lo tanto quién recibe una certificación y se le acepta socialmente ese conocimiento que tiene, ¿no?, se le acredita. Y después también, en algunos contextos, se utiliza la evaluación para distribuir recursos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en función de los resultados de evaluación de las escuelas, se contratan después más o menos maestros o se conceden más o menos recursos. Por lo tanto, tiene un efecto muy importante. Vale. Bien, ahora os pregunto directamente a vosotros. ¿Por qué evaluáis y para qué evaluáis? A ver si alguien se anima a decir razones. ¿Por qué evaluáis y para qué evaluáis? Os pregunto a vosotros. Para verificar tu trabajo. Para ser sincero. Por el sistema educativo, porque trabajas en educación obligatoria. Para comprobar que se cumplen objetivos, para ver la evolución del alumno. Yo, de acuerdo,
hice aquí una recopilación de posibles respuestas. A ver si responde. Para castigar a los alumnos. ¿Alguien evalúa para esto? No, lo ha dicho de verdad. Carlos. Una más. Y una más. Ahora sí. Vale. Bueno, yo había hecho aquí una colección de posibles respuestas que más o menos encajan con lo que vosotros vais diciendo, ¿no? Yo evalúo porque me lo mandan, el sistema educativo me lo impone, evalúo porque el material didáctico lo prevé. Al final de cada tema, el libro pues tiene una página que es de evaluación. Suele pasar en el nivel de educación obligatoria. Evalúo porque debo poner la nota al final de curso para los alumnos, para los padres, para el director de la escuela o para el director de la academia. Evalúo porque siempre se ha hecho así y evalúo porque es la manera en que veo si mi intervención ha sido efectiva. ¿Vale? Más o menos recoge lo que estáis escribiendo en el chat. ¿Para qué evalúo? Pues evalúo para calificar, que esto sí sería poner una nota, para hacer subgrupos en una clase, ¿no? Para agrupar de manera diferente, por ejemplo, los alumnos avanzados o buenos y los alumnos principiantes o malos, como un posible criterio, no tiene que ser este el único. Evalúo para forzar a los alumnos a estudiar. Y evalúo para que los alumnos vean su progreso de aprendizaje, no solo yo, sino también los alumnos, y para que mejoren su forma de aprender. Bueno, son diferentes posibles respuestas. Sí, el sistema educativo lo establece. Vale. Bueno, entonces, cuando hemos respondido al por qué y para qué evaluamos, empezamos a poder tener, a tener criterios para responder también al quién, qué, cuándo y cómo. Es decir, si mi intención es evaluar para poner una nota, el qué evaluaré, el cuándo, el cómo y el quién evaluará. Estábamos en que, según como yo responda al por qué y para qué voy a evaluar, responderé también de manera diferente al quién evalúa, qué, cuándo y cómo. Entonces aquí la pregunta básica es, bueno, antes de todo yo me centro en la evaluación en el aula, en la evaluación en el aula. ¿Evaluar quién? ¿El profesor o el alumno? ¿Se evalúa qué? Por ejemplo, el último tema trabajado, al final de curso más veces, el cuándo, y cómo se evalúa, ¿no? ¿Con los ejercicios que marca el libro o cómo? ¿Con qué? Bueno, pues las respuestas para mí serían evalúa el profesor y también evalúa el alumno. ¿El qué se evalúa? Se evalúa todo aquello que se esté trabajando y siempre en relación con los objetivos de aprendizaje del curso. ¿Cuándo? Pues se evalúa siempre, al principio, durante y al final de curso, y cómo, con mucha creatividad, pero también con mucha sistematicidad y mucha disciplina. Se necesita mucha disciplina también para evaluar. Y vamos adelante en el quién. El profesor evidentemente debe evaluar para todas estas cosas que ya apuntabais antes en las respuestas, que es identificar necesidades de aprendizaje, adaptar la enseñanza al proceso del alumno y darle feedback o darle retorno sobre cómo va aprendiendo o qué le falta todavía por aprender. El alumno necesita evaluarse también a él mismo, que no quiere decir necesariamente autoevaluación entendida como yo después de este curso me pongo un 7, me pongo un 5. No, es más de tipo cualitativo para que tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje, para que tome conciencia de los errores, para que mejore hábitos y estrategias de estudio y también, evidentemente, para darle respuesta al profesor, porque el profesor también necesita saber qué se puede mejorar de todo el proceso de enseñanza, ¿no? Bien, ¿qué se evalúa? Antes decía todo aquello relacionado con el aprendizaje y en mi opinión debería ser todo aquello relacionado con los objetivos de enseñanza y aprendizaje del curso que se han establecido y que se han compartido con el alumno. Es decir, si yo para mí tengo unos objetivos X que puedan ser
Y además de todo el español que el alumno tenga que aprender, quiero que aprenda a utilizar blogs, por ejemplo, si nos movemos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Si eso es un objetivo de enseñanza para mí o de aprendizaje pensado para el alumno, si lo quiero evaluar, tengo que compartirlo con el alumno, es decir, tengo que decirle, y también el objetivo de aprendizaje será este, que aprendas a manejar el blog. De otra manera, la evaluación de esto sería, aparte de difícil, porque el alumno no sería consciente de que tiene que demostrar que ha aprendido esto, sería injusta, ¿no? Porque no hablamos un idioma claro con el alumno. ¿Qué se debe evaluar? Evidentemente, si pensamos en lengua extranjera, debemos evaluar la competencia lingüística, ahora hablamos todos de competencias, pero la competencia no está en el vacío. No está en el vacío y se concreta al menos en estas 5 cuestiones básicas que he puesto aquí. Se concreta en un conocimiento semántico, de vocabulario, se concreta en un conocimiento sintáctico y gramatical, en un conocimiento pragmático, de saber cuándo se tiene que decir algo, cuándo se puede usar una forma lingüística y no otra, y evidentemente esto en forma oral y forma escrita, ¿no? Todo ello compone la competencia lingüística. Por lo tanto, todo ello se tiene que evaluar. El cuándo y el cómo, aquí es donde os voy a proponer un listado de conceptos que trabajé en mi tesis y son simplemente formas de entender todas las acciones que suceden en el aula a lo largo de un curso, independientemente de su duración, que tienen que ver con la evaluación. Tenemos en el marco más amplio el programa evaluativo de curso. Ahora, después os enseño un gráfico para ver lo que es. Dentro de este programa evaluativo tenemos situaciones evaluativas que se refieren a actividades de preparación, de recogida, de valoración y calificación y de comunicación de resultados y aprovechamiento, y tareas evaluativas. Y ahora debería de ser esto. Vale. Si imaginemos que la línea naranja que vemos aquí es el curso, el tiempo a lo largo de mi curso, que puede durar un mes, 3 meses, un año. En todo este tiempo yo me planteo diferentes situaciones de evaluación, es decir, diferentes momentos en los que voy a evaluar el proceso de aprendizaje o el resultado de aprendizaje de mis alumnos. En cada una de estas situaciones de evaluación yo pienso realizar actividades preparatorias para los alumnos, es decir, que les ayuden a demostrar lo mejor posible su aprendizaje, a afianzar y demostrar lo mejor posible su aprendizaje. Hay actividades de recogida, es decir, aquellas donde de facto los alumnos tienen que realizar las actividades que yo después valoraré. Hay una acción de valoración, es decir, se emitirá un juicio sobre esas actividades y después habrá una actividad de comunicación, es decir, se comunicará el resultado de esas actividades y acaso habrá una actividad de aprovechamiento, que se me ha olvidado aquí, que es una vez conocido este resultado, ¿qué hacemos con ello? Y el cuadrito rosa nos muestra las tareas A, B, C, hasta donde queráis, que se harían dentro de la actividad de recogida. La actividad de recogida, si nos imaginamos, por ejemplo, como actividad de recogida, la típica y aburridísima actividad de rellena los huecos blancos, donde faltan palabras de vocabulario que hemos aprendido, pues para mí hablo de tarea para cada uno de estos huecos que el alumno debe rellenar, porque no será lo mismo que de un párrafo donde tiene 5 huecos se equivoque en uno o deje uno en blanco, que si se equivoca en 4 o en los 5 o lo deja todos en blanco. Entonces, mira, se me iba una pantalla rara otra vez. Vale. Aquí he puesto ejemplos. ¿A qué me refiero con actividades de evaluación? Pues todo aquel periodo o tiempo que dedicamos a un repaso de lo aprendido antes del examen sería una actividad de preparación. Un examen de ensayo para, por ejemplo, cuando preparamos alumnos para el examen de DELE oficial, podemos hacer situaciones o simular situaciones de examen para ayudar a los alumnos a que controlen los nervios, a que sepan las normas y las condiciones de realización. Actividades de concienciación de lo aprendido. Antes sabía esto, ahora sé todo esto más, actividades de autoevaluación, etc.
Actividades de recogida puede ser cualquier actividad que se decida hacer en la clase con una finalidad evaluativa. Puede ser un dictado, un resumen, puede ser rellenar huecos, como decía yo antes, puede ser una entrevista, puede ser entradas a un diario, cualquier cosa, cualquier actividad que se os ocurra. Como actividades de valoración-calificación, aquí he puesto las típicas, que no quiere decir las únicas, que es el profesor. Una opción es el profesor valora a solas en su despacho o en su casa lo que ha hecho el alumno, otra sería el alumno se autocorrige o hay una corrección cruzada entre alumnos. Hay diferentes formas de valorar lo que se ha realizado. Puede haber una valoración cualitativa descriptiva. Lo has hecho bien, has aprendido mucho, has fallado aquí, has fallado allá. O puede haber una calificación numérica o categorial que ya depende del sistema donde nos estemos moviendo, puede tomar normas diferentes, ¿no? En España valoramos de 0 a 10, en Alemania se valora de 6 a 1, o de 0 a 15 después. En el contexto anglosajón se valora con las letras A, B, C, D, E, etc. Son sistemas diferentes. Se puede valorar también en relación con la norma o en relación con un criterio de aprendizaje. Si hablamos de relación a la norma, quiere decir que tomamos como referencia o bien una norma oficial de población, o bien la norma de muestra, es decir, cojo todos los resultados de los alumnos de mi clase y en función de eso determino cuáles son los 3 mejores, los 5 mejores, los 10 mejores o los 10 peores, los 3 peores o el peor de todos. Y se califica de manera comparativa en todo el grupo. Mientras que la referencia al criterio, yo tendría unos objetivos establecidos. El alumno al final de este curso deberá conocer la conjugación irregular de los verbos acabados en ar, er, ir, o solo en ar, o solo en er, o solo en ir, y en función de cómo sea la ejecución del alumno, yo le otorgo una calificación respecto a este criterio objetivo establecido. Y actividades de comunicación también nos podemos imaginar diferentes. Aquí he cogido 4 ejemplos. El profesor comunica de manera individualizada a cada alumno, o bien se publican los resultados, pero se hace de manera anónima. Ahora, por ejemplo, en la universidad, desde hace varios años, tenemos estrictamente prohibido, en la Universidad de Barcelona, decir los nombres de los alumnos cuando se comunican resultados de evaluación, ¿no? Tenemos que poner o el DNI o el número de matrícula de estudiante, pero no se puede decir el nombre. Se considera que es denigrante para el alumno decir que ha tenido una mala nota. En cambio, en educación obligatoria, primaria o secundaria, es mucho más común decir los nombres de los alumnos, y se pueden dar los resultados individuales o se pueden también hacer comparaciones de grupo. Por ejemplo, en Alemania es típico que se comunique la media de la clase, de manera que los alumnos saben que no es lo mismo tener un 7 donde la media de la clase ha sido un 5,5 que tener un 7 donde la media de la clase ha sido un 9,2. Y entonces siempre se comunica, y además es por ley, la nota del alumno y la media de la clase y la distribución de la clase, ¿no? Se dice, pues ha habido 4 unos, 3 doses y 5 seises. En cambio, en España esta práctica sería completamente inusual. Los alumnos no entenderían por qué se hace eso. Es decir, que también en cada país o en cada zona cultural tenemos ritos establecidos en torno a la evaluación. ¿Todos seguimos un programa evaluativo? Esta es la pregunta que os comparto ahora. Sí, todos seguimos un programa evaluativo. Es decir, todos cuando nos planteamos hacer un curso, llevamos a cabo diferentes situaciones de evaluación. Este es el programa evaluativo. Ahora bien, este programa evaluativo puede ser producto de reflexión, puede ser sistemático, puede ser explícito y puede tener un sentido para nosotros y para el alumno, o bien puede ser un producto de la rutina, de la imitación, puede ser implícito y puede no tener ningún objetivo concreto para nosotros y por lo tanto tampoco para el alumno, ¿no? Sin embargo, siempre seguimos algún programa. Y aquí os pongo ejemplos inventados, ¿no? Un programa regularcillo sería el de alguien que, por ejemplo, dice, pues en este trimestre
globito amarillo, en este trimestre haré únicamente un examen final. Siempre lo he hecho así, ¿vale? No me planteo hacerlo de otra manera, no voy a cambiarlo ahora y usaré lo que está propuesto en el libro. No me voy a molestar en buscar actividades alternativas. Y así no me complico la vida, si lo que se piensa. O bien, el programa evaluativo que dice el señor está en verde. En este trimestre haré un test de vocabulario semanal, una redacción cada 15 días y luego un examen final que incluirá actividades escritas y orales. Y por lo tanto se realizará en 2 días diferentes, uno para el examen escrito, otro para el examen oral. Y así voy chino-chano y no me pilla el toro. No sé si conocéis la expresión chino-chano. Medio entiendo que es chino-chano. Vale, chino-chano es una expresión que se dice en Cataluña. Chino-chano significa ir despacio pero con pie firme, con paso firme. Eso es chino-chano. China-chana, sí, claro, en la franja aragonesa pues dicen a la china-chana. Bueno, esto sería una opción, también es un programa evaluativo muy tradicional, el test de vocabulario, el examen final, pero lo he puesto como ejemplo de algo más reflexionado o más decidido por parte del profesor, no más pensado. Y aquí os he puesto el ejemplo ya en rojo, rojo chillón, de lo más peor de lo peor que he escrito aquí. Que sería el profesor que dice, bueno, pues yo voy mirando cada día y los alumnos ni se enteran, ni se agobian, y así yo tampoco. Lo he puesto en rojo porque esto es lo más indeseable de todo cuando hablamos de programa evaluativo. Y ahora os voy a explicar por qué. Vale. Por varias razones. En primer lugar, la evaluación tiene por defecto 2 finalidades, nos guste o no, que son, por un lado, valorar el aprendizaje y, por lo tanto, ajustar el proceso de enseñanza al de aprendizaje y mejorar el proceso, el de enseñanza y también el de aprendizaje y los resultados. Y, por otro lado, rendir cuentas a agentes externos al aula, sea la dirección escolar, sea el Instituto Cervantes, sea la empresa, sea la administración educativa superior, sea la sociedad, la familia, etc. Pero siempre tenemos esta tensión o esta moneda de doble cara cuando estamos evaluando. Entonces la cuestión no es que hagamos solo una cosa o solo otra, siempre estamos haciendo las dos. Y la cuestión entonces es cómo respondemos a cada una de estas finalidades. Vale, entonces el globo en rojo, que era lo más peor de lo peor que decía, incluye 5 autoengaños. Y ahí están los 5. El voy mirando cada día, los alumnos no se enteran, no se agobian y yo tampoco me agobio. Bueno, pues son 5 autoengaños bastante considerables. Y por estas razones, el voy mirando es un autoengaño porque la evaluación, en realidad todos los actos docentes necesitan una sistematicidad y una disciplina. Si yo no me planteo unos objetivos claros, no puedo al cabo de un tiempo verificar si se han conseguido o no, es imposible. Por lo tanto, el ir mirando, como quien va paseando por el campo y busca florecillas, no está actuando de una manera profesional, ¿no? Ni sistemática ni disciplinada. Cada día, voy mirando cada día. Eso también es un autoengaño porque el factor temporal afecta mucho al aprendizaje y, por lo tanto, aunque yo vaya observando cada día, lo que pueda hacer el alumno el día 1 del tema nuevo es, esperamos que diferente de lo que haga el día 5 o el día 10 o el último día de ese tema. Y por lo tanto, yo me tengo que proponer observar al alumno o hacer actividades que me permitan observar el aprendizaje del alumno en todo este proceso o bien de todos los alumnos de manera equiparable. No puedo decir, voy observando cada día, pero observo el primer día a Carlos y el último día a Carmen, porque entonces el juicio que yo haga sobre Carlos y sobre Carmen será diferente. Y el ser humano es muy tendente a emitir juicios fáciles, a dejarnos llevar por la primera impresión. Es decir, que la primera impresión de Carlos el día 1 del tema, como Carlos habría hecho muchos fallos, porque es normal, es el primer día, yo me quedo con esa imagen negativa de Carlos. Y si a Carmen la observo el último día, me quedo con la imagen positiva de todo lo mucho que sabe ese último día.
Sí, os he escogido. Y en consecuencia, ese juicio o esa impresión marca el juicio que pueda hacer yo después y por lo tanto afecta a la valoración que hago del alumno. Y en consecuencia, si quiero ser un profesional justo y sincero, como alguien decía antes, debo proponerme ser sistemático también en cuándo voy a mirar y en cómo voy a mirar aquello que el alumno hace. El tercer engaño es que los alumnos no se enteran y el cuarto no se agobian. Los voy a englobar en el mismo comentario. No es cierto. Los alumnos se enteran desde el primer día. Nos enteramos cuando actuamos como alumnos, siempre somos conscientes de que en un momento u otro nos van a decir que algo lo hemos hecho mal o algo lo hemos hecho bien. Porque siempre sucede así, entonces estamos acostumbrados, es la cultura del alumno. Y no me agobia eso, no, todo lo contrario. Si se hace de manera explícita, de una manera en la que yo conozco las normas, yo sé cuándo me van a evaluar, sé qué me van a pedir, entonces es cuando no me agobio. Pero en el momento en que la evaluación me viene por sorpresa, el examen sorpresa es odiosísimo, o cuando no me dicen que una actividad servirá para emitir un juicio sobre lo que yo puedo hacer, lo vivo como injusto y además no me estoy esforzando siempre de la misma manera. O mejor dicho, lo voy a explicar otra vez que lo he dicho fatal. Si yo soy consciente de que me van a evaluar, pongo lo mejor de mí misma. Y en cambio, si no tengo esa conciencia, puede que en ese momento el objetivo mío sea otro diferente, ¿no? O me cojan la atención otros problemas personales y por lo tanto no esté poniendo toda la carne en el asador de lo que he aprendido, de lo que tengo que demostrar. Y en consecuencia es una situación injusta. La última mentira sería yo tampoco me agobio, el profesor también se agobia, necesitamos planificar, necesitamos poder anticipar y por lo tanto es completamente erróneo el pensar que por el hecho de no pensar en la evaluación, de dejarlo siempre todo para el último momento, no me voy a agobiar. Más bien es todo lo contrario. Cuanto más pueda anticipar yo mi acción, mejor. Aquí os he puesto unos ejemplos, estos sí que son de matemáticas, pero no tenía otros. Son de niños de segundo y era simplemente para mostraros cómo los niños, o sea, los alumnos ya desde bien pequeñitos aprendemos a comportarnos como alumnos y a reconocer rápidamente situaciones de evaluación. A la izquierda veis la imagen de una niña a la cual le pedí que me explicara cómo hacía su maestra para ver lo que había aprendido de matemáticas y rápidamente replicó un examen de matemáticas, que ya conocía muy bien cómo se hacía. Y el examen es perfecto. El examen tiene un espacio para el nombre, para la identificación del alumno, tenía diferentes actividades y tiene al lado del nombre un ratoncito, que era una imagen con un mensaje escrito mal, pero escrito que ponía good, que era la nota que ella me otorgaba por haber puesto, por haber hecho los ejercicios que hice, ¿no? Veis también un ojo a mitad a ver, 1, 2, 3, 4, la cuarta línea de actividad, donde se ven 3 bolitas, después 3 bolitas y una mano, otras 3 bolitas. Veis un ojo que señala a una bolita. Ahí yo hice a propósito un error y la niña marcó el error y puso el ojo de cuidado, aquí has hecho algo mal y en la siguiente fila también hay otro error marcado. Y ella marca 2 faltas, 2 F, 2 faltas, es decir, sabía exactamente cuál es el código de comportamiento cuando es evaluada y tenía simplemente 7 años en segundo. A la derecha veis el ejemplo de otros alumnos, también de la misma edad, de 7 años. Les pregunté lo mismo, cómo hacen vuestros maestros para saber lo que habéis aprendido en matemáticas y en este caso una niña explica que se sienta al lado para ver lo que está haciendo, otra dibuja a las dos, la maestra y la alumna hablando, y el tercero arriba escribe ayudarle, lo escribe con 2 L's, pero es que tiene 7 años, es decir, que concibe la situación de evaluación como aquellas donde la maestra le ayuda a corregir lo que está haciendo, ¿no?
Son percepciones completamente distintas, de aulas distintas, de maestros distintos, pero ya con 7 años los alumnos son plenamente conscientes de qué se pone en juego cuando están siendo evaluados. Por lo tanto, pensar que los adultos no son conscientes de cuando son evaluados o no tienen conocimiento de que hay ciertos momentos en el proceso de aprendizaje que forman parte de la emisión de un juicio, pues es engañarnos a nosotros mismos. Aquí he puesto otra colección de ideas erróneas que circulan por la mente de muchos maestros y es, bueno, vuelvo a los adjetivos del inicio: diagnóstica, sumativa, formativa, formadora, continua, final, auténtica y competencial. Y una de las ideas erróneas es que la evaluación diagnóstica solo se realiza al principio del curso, y no es así. La evaluación diagnóstica se realiza al principio de cada momento que queramos empezar a enseñar algo nuevo. En cada momento, es decir, al principio de tema, al principio de curso, al principio de trimestre, en cada momento que decidamos empezar, la evaluación que hagamos al inicio ya es diagnóstica, ya nos da una información del punto de partida. La evaluación sumativa solo se realiza al final de curso, es otra idea errónea. Se realiza al final del proceso que nosotros queramos cerrar. Ahí hacemos evaluación sumativa. La evaluación formativa es lo mismo que ir haciendo pequeñas actividades progresivas en lugar del único examen de siempre. Esto también es un error. El error de fondo está en que la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa, la evaluación formativa se confunden dos criterios. Un criterio es cuándo se realiza la evaluación y otro es para qué o con qué finalidad. En la evaluación sumativa la finalidad es principalmente poner una nota, es decir, la parte de rendir cuentas. En cambio, la evaluación diagnóstica y formativa, la finalidad es iniciar el proceso o mejorar el proceso. Por eso, la finalidad de para qué evaluemos no tiene tanto que ver con el proceso. Perdón, con el momento del proceso. Son criterios diferentes. Más errores, pues podría ser que la evaluación no puede ser formadora. Formadora sería el afirmar, creernos esto sería decir que los alumnos no aprenden cuando son evaluados. Sí que aprenden, de entrada aprenden los ritos de la evaluación, que implica responder un examen o una actividad X, que implica demostrar yo solo lo que sé hacer, cuando hasta ahora me han venido ayudando y ahora lo tengo que demostrar yo solo. La evaluación auténtica, la siguiente idea errónea, es una utopía en la educación formal y no formal, ¿no? Últimamente se habla mucho de evaluación auténtica y muchos docentes tienen evidentemente dificultades con llevarla a cabo porque es difícil. Pero una cosa es que sea difícil y otra cosa es que no se pueda hacer o que no se deba intentar. Otra idea errónea es que la evaluación competencial consiste en tareas muy complejas. Tampoco es así. Es cierto que exige tareas diferentes, pero no necesariamente complejas. Se puede segmentar en cosas más pequeñas. Y otra idea también equivocada es que la evaluación siempre debe ser individual. Evidentemente, al final del día queremos saber cuánto ha aprendido un alumno, pero eso no quiere decir que las actividades de evaluación deban ser siempre individuales, ¿no? Sobre todo en lengua, cuando se quiere evaluar la capacidad comunicativa o la habilidad oral, pues evidentemente tenemos que crear o recrear situaciones de conversación, sino de qué otra manera se puede hacer, ¿no? Y ahí estamos con dos personas, como mínimo. Bueno, y después, para ir cerrando, recopilé también ideas sobre las que os quería prevenir de modas relacionadas con la evaluación que están bastante extendidas. Una es la evaluación por portafolio. Se habla mucho de portafolios, pero ¿qué implica? Y yo aquí os quería decir llamar la atención, por si acaso, sobre el hecho de que el portafolio en sí mismo no es una actividad de evaluación, tampoco es un criterio de evaluación. La idea del portafolio en realidad no es una actividad per se, como pongo aquí, sino que es una forma de recoger actividades y de comunicar esas actividades al profesor. Pero aún dentro del portafolio podemos hacer actividades aburridísimas y malísimas o actividades muy buenas y muy interesantes.
El portafolio se refiere más bien al ritmo que lleva esta evaluación y la autogestión del trabajo por parte del alumno. Es decir, el propio alumno, la idea de fondo del portafolio es que el propio alumno decide qué le enseña al profesor, ¿no? Decide cuándo ha hecho una buena ejecución de algo, cuándo considera que algo lo ha aprendido bien, y eso es lo que le muestra al profesor. Para eso se pueden establecer normas de ritmos. Pero si todo esto no se gestiona bien, es el punto 3, si no se planifica adecuadamente, se puede convertir en un suma y sigue de actividades que no tienen una dirección concreta. Este es el riesgo del portafolio. En cuanto a la evaluación auténtica, evidentemente existe el riesgo de planificar actividades artificialmente. Existe el riesgo de ser muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y pensar que las actividades auténticas deben ser siempre muy complejas, no deben serlo necesariamente. Debemos tomar conciencia plena de que nunca se encontrarán actividades auténticas para todos por igual. Siempre habrá un contexto que apele más a unos que a otros o que sea más interesante para unos que a otros, que sea más útil y auténtico para unos que para otros. Y eso lo debemos aceptar y simplemente recurrir a la variedad. El truco está en recurrir a la variedad. Cuanto más diversas sean las actividades, más responderemos a los contextos auténticos de los alumnos, de los diferentes alumnos. Y cuanto más impliquen al alumno en cuerpo y alma, como pongo aquí, tanto más auténticas serán las actividades. La evaluación competencial también tiene riesgos. Una es pensar que las competencias se aprenden en el vacío, ¿no? La competencia lingüística como comunicativa, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues vamos a inventar cosas extrañísimas y rarísimas para desarrollar esta competencia lingüística, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es todo aquello que ya enseñábamos antes, ponerlo en un contexto y ponerlo en una acción. Y en eso consiste la competencia. Por lo tanto, la competencia, el desarrollar competencias no elimina la necesidad de aprender vocabulario, de aprender conjugaciones, de aprender reglas sintácticas. No la elimina, simplemente cambia un poco el foco y lo pone con más uso, ¿no? Lo propone en más uso. También otro riesgo al evaluar competencias es que pensemos que la competencia es un todo o nada, y no lo es en absoluto, sino que la competencia siempre puede ir mejorando, siempre se puede perfeccionar y por lo tanto tenemos que tener conciencia de que el juicio que emitimos en un momento dado siempre puede mejorar. Otra moda que se está extendiendo bastante últimamente son las evaluaciones por rúbricas, no sé si las conocéis, y también pasa un poco como con el portafolio, es que simplemente es una forma de recoger información, se le da mucho misterio, pero solo es una forma de recoger información. La rúbrica es una tabla o es una parrilla donde se recogen los criterios de evaluación o los objetivos de aprendizaje y en relación con estos pues se establece qué será un buen rendimiento, que será un rendimiento regular o que será un rendimiento excelente. Pero aún así, todo ese contenido de la rúbrica lo tenemos que construir. La manera más efectiva de construirlo para la mejora del aprendizaje es justamente dejar que el alumno sea partícipe de esta construcción, o por lo menos sea partícipe, si no del proceso de construcción, desde luego sí de los criterios finales que se utilizarán o que se aplicarán. Y el alumno debe aprender a usar la rúbrica, si es que se pretende que lo haga. Es decir, no basta con proveer al alumno de una parrilla con diferentes criterios y diferentes niveles de ejecución, sino que hay que ayudarle a utilizarlo, a entenderlo, ¿no? Para asegurar que el alumno y nosotros aplicamos los mismos criterios, los entendemos de la misma manera. Bueno, aquí os ponía los dos enlaces a los dos capítulos que decía en el capítulo 2 de este material del Centro Cervantes y el capítulo 9 se habla de la evaluación.
y ya he llegado al final, no me ha vuelto a escupir, menos mal, no me ha vuelto a escupir y bueno, ahora mm, intentaré responder algunas preguntas que me iba escuchando mientras hablaba y creo que he dejado bastantes cosas confusas, así que animaros a preguntar y a exigir respuestas. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Y se abre la ronda de preguntas. Todas las personas que quieran preguntar lo pueden hacer por el chat, claro, pero también a mí me alegraría mucho que dieran la palabra y usaran el micrófono y hubiera más voces. La voz, sencillamente pinchar por aquí arriba. Y bueno, yo prometí hacer una cosa, que es poner ya un comentario para ti, Ana, una pregunta. Em, yo uso los blogs para recopilar y para tareas bueno, hasta ahora esto, la única evaluación que he hecho, que no es poca, ha sido corregirlo y dárselo en clase o crear nuevas tareas con eso que ellos han producido, de modo que se pueda trabajar con ello otra vez en clase. Pero no ha tenido influencia en la nota. En mi centro tienen un documento que es el que rige cómo se le da la nota a los alumnos y ahí pone que es un examen final. Un examen final después de un año. O sea que te puedes imaginar Dios para que sea perfecto. Y, y refleje lo que han hecho en un año entero, que Sí, son 2 semestres. Eh, sí. ahora están intentando cambiar, o estamos intentando cambiar ese documento. Y entonces va a empezar a jugar eso que tú has comentado, el portfolio, ¿no? Yo lo que hago con mis blogs, bueno, lo puedo llamar portfolio, lo puedo llamar muchas cosas. Lo quiero ver como un portfolio, ¿no? Sencillamente porque recopilo ahí o ellos recopilan ahí lo que van haciendo. ¿Cómo evaluarlo? Porque tú has dicho que portfolio es la idea de que ellos deciden qué actividades son evaluables, ¿no? Esa es la idea del portfolio. No exactamente, ahora lo explico otra vez, pero A mí me acaba. gustaba. ¿Cuál es? La pregunta final es cómo evaluar todo esto. Sí, la pregunta final es, en tu opinión, ¿cuál sería el mejor método para integrar esta idea de los blogs como portfolio de los alumnos en la nota final? Porque yo no quiero porque te comento un poco más, perdón. También lo que pasa es que muchas de mis colegas están en contra de dar más notas a otras cosas y también los alumnos, cuando tú le comentas a los alumnos, bueno, en la evaluación final, en la encuesta final, bueno, ¿cómo te imaginas tú? ¿Quieres que entren otras cosas, que jueguen otras cosas en la evaluación final, además del examen final del famoso clausura? Y ellos dicen que no, porque ellos piensan que es más trabajo. Todo el mundo dice, no, no, es que esos son más exámenes, ¿no? Y lo que yo quiero es integrar lo que ya hacen, porque es lo que están haciendo, ¿no? Es lo que ya hacen, evaluarlo para que se refleje en la nota. Y es sobre todo esta idea del portfolio, que tú has dicho que está de moda. Bueno, yo lo estoy haciendo como para recopilar actividades. ¿Cómo lo evaluarías tú? Bueno, es que se te juntan muchas cosas, ¿no? Se te juntan, por un lado, la necesidad de justamente este dilema que yo decía al principio, que es ¿para qué sirve la evaluación? Y la evaluación siempre tiene este objetivo de mejora del aprendizaje de la enseñanza, pero también de rendir cuentas. Entonces, la clausura famosa que tienes que hacer al final es la rendición de cuentas. Y claro, lo tienes difícil porque no solo tienes que convencer, que conseguir que la institución acepte que incluyas otras cosas en la evaluación final, aparte de la evaluación final, sino que también tienes que conseguir que los alumnos lo acepten. Y yo que también di clases en la universidad en Alemania,
es muy difícil que los alemanes se bajen del burro y acepten una cultura de evaluación diferente. Empezando por el hecho de que no tienen una palabra propia real para reflejar la idea de evaluación continua o formativa, Es que no ellos, existe. es exactamente lo que yo propongo de contar más cosas, además de un examen final después de un año entero, que me parece una brutalidad, Sí. ellos enseguida se ponen a la defensiva diciendo que eso es como en la escuela. Y que no, aquí al final hay que demostrar en un clausura, en un examen final, lo que se ha aprendido. Y que no estamos en la escuela y que esto es la universidad. Y yo me quedo un poco diciendo, madre mía, no sé. Sí, pero esa es la cultura prusiana, no la vas a cambiar, ¿eh? Yo lo intenté también durante un año, el año que estuve allí, y fue dificilísimo. Yo di el seminario doble, o sea, el semestre de invierno y el semestre de verano, y era justamente sobre evaluación para futuros maestros. Y me choqué contra un muro porque tienen una cultura de evaluación muy dura. De hecho, la idea esta del Notenspeak, eh, de informar a los alumnos cuál es su posición dentro de la clase, ¿no? Para compararse con el grupo, que en España no se haría nunca, no existe, ¿no? Y se vería como algo terrible. En Alemania lo debes hacer por ley y forma parte de la cultura. En la escuela te refieres, ¿no? ¿O en el Yo instituto? en la escuela, Ah, sí, sí, bueno, sí, en la eso escuela. no lo conozco tanto. En la universidad ya no. Pero, a ver, lo que tienes que hacer es em, plantear, claro, todo lo que tú estás diciendo, el blog, las actividades que quieres incorporar, son ya tu programa de evaluación, ¿no? Es a lo que me refería. Todo aquello que tú haces con la intención de recabar información para ver cómo el alumno aprende o qué ha aprendido, es ya el programa de evaluación. El programa de evaluación puede ser más complejo o más simple. Podrías tener un programa de evaluación con una actividad única final, que es la clausura famosa y que es el programa de evaluación oficial de la institución. Y tú le quieres añadir más cosas. Lo tienes difícil por la cultura doble de la institución y de los alumnos. En todo caso, voy a aclarar otra vez lo del portafolio. La idea de fondo del portafolio, cuando se inició esta moda, la idea de fondo es que el alumno no es que pone lo que quiere, lo he explicado mal antes. Tú puedes establecer y decir, por ejemplo, en el portafolio en todo este tiempo, los alumnos tendrán que exponer en el portafolio o en el blog, si lo usas como portafolio, un resumen, tendrán que explicar o demostrar que han aprendido a resumir o que han aprendido a escribir un texto de más de 150 palabras o que han aprendido a usar el pasado simple o el pasado indefinido. Entonces el alumno va haciendo diferentes pruebas o diferentes ejercicios, diferentes prácticas. Y es el alumno el que decide, de todos estos ejercicios que él ha hecho, cuál es el que mejor demuestra su mejor nivel de dominio del indefinido o del simple o de escribir un resumen de 150 palabras. Es decir, él puede hacer diferentes durante el proceso y él elige la mejor muestra. Esa es la idea del portafolio. Entonces tú no recoges al final 5 resúmenes o 10 actividades de uso del indefinido, sino que recoges una, aquella que el alumno ya percibe como su mejor ejecución. Esa es la idea del portafolio. Recoges una de este tipo, una del otro tipo, una del otro tipo, una del otro tipo, pero siempre lo que el alumno ha preseleccionado como su mejor ejecución. Interesante. Esa es la idea del portafolio. No sé si ya lo utilizabas así o lo hacías No, como no, porque recolecta todavía no tenía de... influencia en la nota. Entonces yo lo usaba como tarea con la que podía construir nuevas cosas. Con la que podía construir nuevas tareas, o que podía usar en clase, o que yo les corregía, Vale. pero no estaba integrado en el sistema para dar la nota final. O sea, que no tenían que seleccionar ellos nada, porque trabajábamos, sencillamente es voluntario y para que... Vale. Veres. Yo creo que te podrías imponer. ¿Podrías? Es Tú no decir, conoces a mis eh, colegas. no, ya por eso lo pregunto, lo pongo Bueno, en tono interrogativo. que son todas alemanas, que no. Sí. Bueno, ah, Mira, en la asignatura que yo doy en la universidad, que es Psicología Educativa
y de desarrollo, nosotros tenemos un programa evaluativo bastante complejo y ahí incluye actividades de grupo, actividades individuales y cada una de estas partes pesa o pondera un porcentaje X. Puedes estar de acuerdo con que sea ese porcentaje o sea otro, ¿no? Puedes discutir respecto a eso, pero es la forma que hemos encontrado de que todo tenga un valor reconocido para el alumno. Porque evidentemente si Merkel. En Sí. ese camino vamos, ¿eh? Ya te contaré. Bueno, Claro, claro. pero por ahí Entonces, vamos. O sea, no me estoy imponiendo, si se quiere pero yo estoy reconocer de manera luchando. Estoy oficial, luchando de que me den, vamos a cambiar ese documento y van a empezar a contar otras cosas. Y será mi problema personal claro, ver cómo yo creo mi sistema de evaluación con lo que ya hago y lo sí, integro dentro de las normas del instituto. Pero bueno, hay más preguntas por aquí sí. por el chat. Val, por ejemplo, dice, ¿qué piensas en cambiar ejercicios entre ellos para que miren los errores de su compañero? Eso hecho en grupo y con el profesor. Por ejemplo, ejercicios de acentuación. ¿Qué piensas? Yo entiendo esta Sí. pregunta como que ¿cómo se dice en inglés? Peer-to-peer review o que se... Sí, peer assessment, sí. Está muy bien, claro, porque es una forma de que el alumno participe también, o sea, tome responsabilidad en la evaluación, en la corrección, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que cuando se hacen actividades de este tipo, hay que establecer con los alumnos el criterio de corrección. Es decir, qué se considera error y si queremos llevarlo simplemente, si queremos dejarlo en la identificación del error, por ejemplo, mi compañero ha cometido 5 errores de acentuación y son estos, y por qué los ha cometido y cómo se podrían corregir, ese es un nivel. Si queremos que eso vaya más allá y lleve al alumno a proponer una calificación del compañero, no soy partidaria de eso, pero si queremos utilizarlo, entonces hay que establecer muy bien cuáles son los criterios, es decir, esos 5 errores, qué calificación suponen. Y ahí sí que yo sería partidaria de pactarlo con los alumnos y que tengan conciencia de todo ello. Si dar calificación es más delicado, ¿no? Esto ya será ya los Sí, alumnos. De sí. hecho, yo no lo he vivido, pero he oído de un alumno que era amigo que me contó de algún otro profesor que había hecho algo parecido y que a él le había parecido un desastre, ¿no? Porque, bueno, yo le puedo dar una nota a un compañero, le parecía algo Sí, muy feo. sí. Es muy Y delicado. Sí, es muy delicado porque, bueno, incluye temas, ya tocamos pues autoestima, autoconcepto, el cómo yo puedo, exacto, valorar lo que otros han hecho, pero por qué otros tienen que valorar lo que yo he hecho, ¿no? Se cruzan juegos de poder, el profesor, el alumno, mm, se cruzan también conciencia de conocimiento, ¿no? A veces alguien puede saber mucho y sin embargo tener muy poca conciencia de ese conocimiento o todo lo contrario, ¿no? Saber muy poquito y pensar que sabemos ya todo, que ya dominamos todo el sistema verbal o toda la declinación de dativo y acusativo y resulta que no, cometemos la pata por diestra y por siniestra. Pero nos creemos que lo sabemos. Y entonces, todo eso juega un papel en este proceso de calificación del otro y es muy, muy delicado, ¿no? ¡Ah! ¿qué te ha pasado? Ya está. No, que se había quedado la pantalla, era simplemente, pensaba que me había ¿Has escupido mordido el otra vez y ratón? no, simplemente se había puesto. A ver, Y luego, yo particularmente tampoco soy amiga de la preguntita del final de curso de ¿y ahora qué nota te pondrías tú? bueno, Lo eso me encuentro lo preguntó horrible, una ¿no? vez mi profesor de ética en el colegio, que además era profesor de deporte, Sí. un tipo Ajá. bastante raro. Y bueno, claro, yo era el primero en responder. Bueno, ética, Sí. imagínate, éramos cuatro gatos. Y yo dije, pues no sé, yo pensé, yo iba en plan pensando, bueno, esto es una trampa, ¿no? Porque uno es un niño, pero no es tonto. Entonces dije, esto Sí. es una trampa. Y dije, voy a decir un 6. Voy a decir un 6. El tipo me puso un 6. Pasó a la siguiente, las chicas, porque el resto eran chicas, las chicas eran más listas y todas se pusieron un 10. Desde entonces aprendí. Y les puso el 10. Puso el 10. O sea, y yo quedé como un imbécil ahí. Pero bueno, Sí. ese trauma infantil. A ver, Sí. Gema pregunta, yo siempre evalúo sobre lo que pueden estudiar Ah, en el libro, lo que hacemos en clase.
pero me gusta también sorprender, poner preguntas centinela para evaluar más a fondo. Centinela. Eh, ¿quién sabe, quién la sabe es que ha estado muy, pero muy atento? Quien la responde es que ha estado muy, muy atento en clase. Sí. O sea, pone preguntas como muy difíciles, ¿no? Más allá del libro. ¿Qué te parece? Al final eso se les queda para siempre, sea lo que acierten, como que no. Esto Sí, ahí también hay varios temas englobados en esa pregunta, ¿no? Primero, qué es objeto de aprendizaje. Eh, Ahora no sé en qué nivel está Gema. Si, por ejemplo, es el nivel de adultos, ¿no? Donde el alumno adulto es diferente del alumno adolescente o niño, ¿no? Porque tiene una conciencia diferente de su aprendizaje y tiene también eh, exigencias diferentes, porque además pone dinero. Entonces, claro, cuando hay un libro didáctico de fondo, de base, siempre tenemos ese riesgo con el libro, ¿no? Que el libro se convierta en la autoridad, que el libro se convierta en definir qué es lo que debo saber y a partir de qué página ya no me pueden exigir nada más. Y entonces yo sería partidaria de buscar alternativas, ¿no? Sobre todo las preguntas estas centinela que dicen, no sé exactamente qué es, pero interpreto que son preguntas trampa, las de letra pequeña. Y no sé si los alumnos estarán muy contentos con eso, ¿no? Supongo que ya la segunda vez se la esperan, se la ven venir. Y por eso dice que aprenden. Yo soy más partidaria de hacer una evaluación limpia, es decir, con las cartas abiertas, donde el alumno sabe que está siendo evaluado y por lo tanto sabe que debe poner lo mejor de sí mismo. Pienso que es entonces cuando realmente puedes ver qué es lo máximo que puede hacer el alumno, ¿no? Si vamos por la puerta trasera, nos podemos llevar sorpresas del tipo de no pillar a alguien en su mejor día, ¿no? Y eso quizá también es un poco Gema dice injusto. que no son trampas, No sé. dice son cosas que decimos en clase y forman parte Ah, no. del aprendizaje del trabajo en clase. Yo he entendido que son preguntas Ah, que quizás van más allá del libro, que cosas que han visto en clase, pero que no, o sea, que ella decía antes, creo que evaluaba el contenido que está en el material que están usando, ¿no? Pero que a lo mejor cosas que ella ha tratado extra en clase, que también ponerlas en el examen. Y me parecía interesante eso que decía de usar el examen también para que, eh, aunque es bastante crítico, usar el examen para que aprendan. Porque ponía que respondan lo que respondan, sí, se les va a quedar la pregunta o se les va a quedar la respuesta. sí, bueno, esa parte se me ha escapado de la pregunta. El examen efectivamente puede ser una ocasión más de aprendizaje, es decir, la pregunta de examen ideal para mí es aquella en la que el alumno va más allá de lo que se ha hecho antes. Por ejemplo, extrae una regla gramatical, ¿no? O detecta una irregularidad o aprende el significado de una expresión coloquial, ¿eh? O lo interpreta entre líneas o con el contexto que se le aporta. Y entonces las preguntas de examen que van, o de evaluación, no tiene por qué ser solo el examen, sino una actividad de evaluación al final de una situación o en un momento dado muy puntual, mmm, creo que son ocasiones de gran aprendizaje, pero justamente porque el alumno está en la tensión de tener que demostrar lo que sabe. Se está poniendo ese plus de atención. Veo que Alicia ha hecho un comentario también muy interesante, que es que el adulto, el alumno adulto se está evaluando continuamente y eso tiene relación con lo que os he dicho antes, que claro, todos aprendemos a ser alumnos desde pequeñitos, ¿no? Con los ejemplos que os ponía visuales. Y claro, el adulto cuando llega al final, y sobre todo los ejemplos de adultos alemanes que ponías tú, Carlos, están tan sellados por una cultura educativa que es muy difícil que salgan de ahí. Entonces están en una rutina, ¿no? Sobre todo también suele suceder que los adultos cuando llegan otra vez a la escuela, de repente sufren una regresión y se vuelven a convertir en niños, ¿no? Entonces, en alumnos niños, pero con las exigencias de los adultos, ¿no? Del adulto que pone dinero y quiere conseguir algo a cambio. Y eso es también otro contexto de reto añadido para el docente, pienso.
A mí me da mucha rabia personal la gente que dice que como yo no he sido maestra de niños pequeños, ¿cómo voy a enseñar a maestros mayores a enseñarles? ¿No? Y no, soy maestra de mayores también, que es otro contexto distinto. Sí, yo en mi caso particular es la discusión de intentar dejarle entender a la gente que no es que les vaya a poner más exámenes ni dar, que eso que ya estamos de algún modo evaluando, pues que cuenten la nota, pero no se dejan convencer. Es muy difícil. Y yo me quedé muy sorprendido, como digo, Sí, siempre les mando encuestas al final del curso para que me cuenten un poquito qué tal y les hago alguna pregunta como esa de, bueno, ¿quieres que quizás en la nota final cuente algo más que el examen final? Y yo esperaba un sí rotundo de todos los alumnos y usarlo de argumento para aquí en mi institución, pues eso, abrir un poco. Ya decían que no, pero bueno. Unas preguntas por claro. aquí. Sí, veo que Angélica también, los eslovacos, claro, es que el imperio austrohúngaro era muy grande, ¿no? La cultura prusiana de la evaluación está muy extendida. Pero sí esta influencia de la educación, la cultura en la educación, es algo que a mí personalmente me impacta mucho, ¿no? En el alemán no existe la palabra propia para evaluación, ¿no? Sino que siempre es eh, eh, Lernmessung, Lernbewertung, pero no evaluación en el sentido castellano. Eh, y en cambio, cuando se habla de que alguien no aprende o no tiene dificultades para aprender, se habla de rendimiento. Y entonces eso es lo que está en la cultura prusiana de fondo, ¿no? El rendimiento. El rendimiento tiene que ser alto, tiene que ser bueno. Eh, y en cambio en los países pues, más latinos nos preocupamos más por el alumno que tiene dificultades, que no aprende o que no está teniendo las actividades ideales para él. Bueno, En el chat fin. sigue creciendo con preguntas, pero Baba tenía una pregunta, el A chico ver. de Costa de Marfil, o el hombre de Costa de Marfil, que decía que Ajá. si vas a poner la presentación a disposición de todos. Y bueno, yo te pregunto, Ah, ¿quieres que pues yo es que pensaba que se quedaba, se como queda se queda grabado? Eso aquí está claro, grabada. pero vas a poner también, no sé, en PDF o en PowerPoint, lo podemos subir a todo L, ¿sí? Sí, 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 no hay problema. Pues ya está, Sí, respondida la pregunta. sí, sí. La pondremos en el foro, abrimos siempre un foro para que la gente pueda seguir discutiendo. En ese foro subiremos el documento. Sí. Preguntas hay por aquí. También había, ¿recuerdas que te envié 2 o 3 textos Sí, antes, hace ya bibliografía, tiempo? sí. La pondremos en ese foro. Sí, 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 por ahí también. Vale. Zelda hace también una pregunta. Dice, ¿crees que se debe tener en cuenta el interés de los alumnos al momento de evaluar? Sí, no, por supuesto, pero no entiendo muy bien ahora qué quiere decir el interés de los alumnos. Si es, por ejemplo, por temáticas, eh, por temáticas de campo semántico, por ejemplo, ¿eso sería el interés de los alumnos? ¿O el interés del alumno es si se trata de un alumno en empresa, pues español para empresa o inglés para Dice, por empresa? ejemplo, un chico que desea ir a la Ah, universidad, eh, solo desea vivir en o España. uno que solo desea vivir en España. Claro, eso ya depende del contexto de enseñanza, es decir, puesto que la evaluación siempre tiene esta doble cara, evalúo para ver el aprendizaje y para rendir cuentas, pues probablemente no lo puedo decidir yo si soy docente en una institución educativa, sea privada o pública, ¿no? Pero es una, pre- Eh, ahora bien, es decir, si estoy en una academia, por ejemplo, que prepara para el DELE, pues ahí el nivel está muy, muy establecido, muy dictado, ¿no? Que corresponde a un nivel A1, a un A2, a un A3, etcétera, o a un B1, B2.
y probablemente no tendré mucho margen de maniobra si soy docente en esa empresa o en esa institución. En educación secundaria, por ejemplo, en España, los profesores o la evaluación final, al final de la educación secundaria, sí que tienen bastante poder de decisión a la hora de evaluar a los alumnos y ahí sí que se toman en consideración si el alumno tiene interés por continuar estudios superiores o si no los tiene, pero claro, son contextos diferentes. ¿Para qué estudias alemán? Pero me parece una pregunta interesante. Si tienes un curso, ¿no? Y en ese Sí, curso tienes alumnos que están haciendo el curso, pero tienen objetivos distintos, eso no lo puedes tener en sí, cuenta. O sea, yo no me imagino poderlo tener en cuenta en un curso mío. Porque yo tengo cursos, gente mezclada en los cursos, gente que lo hace porque necesita los sí, créditos para el bachelor y gente que estudia español sí. porque le gusta o porque se quiere ir, o otra gente porque tiene unas prácticas en México en un hospital. Y Ujú. yo me rijo por el marco de referencia, los objetivos del nivel A2, no me lo sé ahora mismo de memoria, lo siento. Esos Sí, los que objetivos sean. y no puedo diferenciarlos en el examen. Claro, No sé si se te claro, ocurre a ti claro, por eso es alguna justamente lo que posibilidad. decía. No, yo creo que no hay otra posibilidad porque estás en un contexto institucional, ¿no? Entonces no tienes escapatoria de esa referencia de objetivos. Claro, si yo soy profesor a nivel privado, pues evidentemente te ajustas a los intereses del alumno de manera absoluta porque eres el que pone las reglas, a fin de cuentas, ¿no? Si es alumno privado. Pero en cuanto estás en un contexto institucional, tienes que regirte por los objetivos que se marcan. Otra cosa es que a lo mejor si los objetivos son dominar el objetivo del nivel que toque es pues dominar la conversación en el pasado. Pues evidentemente yo ahí sí que puedo hacer a lo mejor un ajuste al interés que puedan tener los alumnos y a lo mejor ajustar esa conversación en el pasado a temáticas que interesen o etcétera. Pero yo creo que eso lo hacemos todos en un modo u otro, ¿no? En cambio, si el objetivo es dominar el pasado, eso es lo que debo evaluar. Angélica dice que piensa que la motivación también es evaluable. ¿Es evaluable la motivación? Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres evaluar? Es que depende de qué se entienda por motivación. Si queréis hablamos otro día de motivación, pero es muy compleja la motivación. Eh, es otro campo Eh, minado. por mi parte, una última pregunta. ¿Evaluar significa tiempo? Eh, ¿Hacer una Sí, nota en la que cuenten más cosas que un examen final significa tiempo? Y si nadie te va a sí. pagar por ello, ¿por qué? Buena pregunta. Pues mi respuesta sería porque es tu forma de hacer bien tu trabajo. Esa sería mi Bueno, una respuesta. pregunta un poco Y cínica, pero de... no, pero es verdad. Eh, claro, cuánto tiempo tome, al final es un poco relativo. Es decir, en realidad, desde fuera podemos pensar que planificar la enseñanza y por lo tanto planificar la evaluación efectivamente lleva tiempo, y es cierto. Pero yo creo que si lo hacemos bien, a la larga en realidad reduce el tiempo. Es decir, cuanto mejor planificada esté mi enseñanza, más domino yo la situación, más sé a dónde voy y por dónde me estoy moviendo, y por lo tanto más tranquila voy. Y el tiempo que invierto en planificar la actividad de evaluación acaba siendo un tiempo ganado después, en tranquilidad para mí, en conocimiento del alumno de dónde está, a dónde debe ir y por lo tanto no es tiempo perdido, pero es cierto que lleva tiempo. muchas gracias, Ana. Yo no sé si
Una última pregunta, sí. Y esa persona, por favor, que pida el micrófono. Quien quiera hacer una última pregunta, que le dé al hombrecito de la mano, diga que quiere el micro, y la hace. Y si no, yo creo que nos vamos a ir despidiendo porque te tenemos aquí secuestrada ya 1 hora y media. Sí, bueno, es difícil seguir el chat y la conversación al mismo tiempo porque se te van los ojos para el chat. El tema que ha propuesto Alina de la motivación realmente es muy interesante, pero requeriría hablar más tiempo de ello. Griselda, Utilizamos el término motivación en un modo muy coloquial y claro, es un cajón desastre muy grande. vale, parece que Griselda tiene una última pregunta, se ha animado con el micrófono. Ya tienes micrófono, Griselda, Vale. dale y adelante. Obviamente cuando esté en verde, por aquí arriba tienes un simbolito de micrófono, cuando esté en verde ya te estamos escuchando. O sea, ya no es pregunta. Sí, hola. Hola, Ana, ¿podrías hola. definir en 3, 4 palabras evaluación? Gracias. Eh, sí, y bueno, puedo volver a la pantalla del principio porque ahí es donde lo intenté definir en 3, 4 palabras. Espera, vamos ahí. Eh, Otra vez no me hace caso. Me falta paciencia. Bueno, en 3, 4 palabras, la evaluación la defino en términos muy generales. Es recoger información y emitir un juicio sobre esa información y después hacer algo. Si no hago nada después, entonces sí que estoy perdiendo el tiempo de verdad. Pero ese algo pueden ser cosas muy diversas. Puede ser aprobar o suspender al alumno, es decir, tenerlo el año que viene otra vez igual en la misma clase o tenerlo en el nivel superior o puede ser tomar decisiones para reconducir el proceso de aprendizaje. Si, por ejemplo, detecto un alumno que tiene dificultades, planifico actividades extra para ayudarle a superar esa dificultad o le doy consejos sobre recursos adicionales que pueda buscar él. O puedo tomar decisiones sobre reorganizar a mis alumnos. Si, por ejemplo, los tengo trabajando en grupos pequeños de 3, 4, 5 personas, pues puedo tomar criterios diferentes para cambiar los grupos si veo que no se ayudan como sería esperable o no se pueden entender. Y todas estas son decisiones que yo tomo a raíz del juicio que emito de la información que he recogido. Y eso es evaluar. Recoger información, emitir un juicio y hacer algo después. ¿Sí? Vamos, recoger información, emitir un juicio y hacer con ello algo. ¿Vale? Sí, lo importante es hacer algo y lo deseable es hacer algo positivo, evidentemente, ¿no? O sea, que ese algo sea solo la nota, eso es lo más pobre que, en realidad lo más pobre que podemos hacer donde estamos, ¿no? Aquí, evaluar, recabar información, emitir un juicio y tomar decisiones consecuentes, ¿no? Consecuentes con ese juicio. Muy bien. Es eso, es muy difícil hacerlo y hacerlo para que el alumno lo acepte, como tú decías, ¿no? Que hacerlo de manera que cuadre con la cultura del alumno, la cultura de aprendizaje del alumno y, y que ayude a mejorar la enseñanza también, a mejorar nuestra propia práctica profesional,
de manera continua es difícil, pero ahí está el reto. Muchas gracias, Ana. Y esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy y todo para este segundo ciclo de encuentros. Nos vemos seguro en el próximo ciclo. Que ya está. Un abrazo para ti, Ana. Muchísimas gracias. Un aplauso y ya hablamos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Supongo que me seguís escuchando todavía. Si luego se abre un foro sobre esta temática, con gusto me pasearé de vez en cuando para responder algunas preguntas. Y sé que he dicho cosas demasiado generales, quizá no hemos aterrizado mucho de pies en tierra, pero bueno, ahora sabéis qué significa chino-chano, por lo menos, en Cataluña.